vida hacia el cielo, me das entrada al santísimo lugar. Cada día de mi vida anhelo estar contigo, Señor. Elevas mi vida hacia el cielo, me das entrada al santísimo lugar. Cada día de mi vida anhelo estar contigo, Señor. Enséñame a buscar tu palabra, enséñame a seguir tus pasos, de cada día darte lo mejor y vivir bajo tu gracia, Señor. Enséñame a buscar tu palabra, enséñame a seguir tus pasos, de cada día darte lo mejor y vivir bajo tu gracia, Señor. Quiero vivir agradecido, quiero estar, anhelo estar enamorado solamente de ti. Enséñame a buscar tu palabra, enséñame a seguir tus pasos, de cada día darte lo mejor y vivir bajo tu gracia, Señor. Enséñame a buscar tu palabra, enséñame a seguir tus pasos, de cada día darte lo mejor y vivir bajo tu gracia, Señor. Quiero vivir agradecido, quiero estar, anhelo estar enamorado solamente de ti. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Muy buenas tardes a todos. Es un gran privilegio estar nuevamente aquí con ustedes. Hoy vamos a estar platicando sobre los alimentos que están causando depresión en las personas. Lamentablemente vamos a tener que mencionar algunas empresas que están produciendo ese tipo de alimento. El punto acá es que en este tiempo, usted sabe que a partir del 2020 para acá, 4 años, las enfermedades mentales y emocionales en las personas, como por ejemplo la depresión, la ansiedad, la tristeza, el dolor que las personas tienen en su corazón, en su alma. Hay mucha gente que es más, por ejemplo, después de la pandemia del 2020, la profesión que empezó a salir, pero así muy fuerte, fue la profesión de los psicólogos, donde la gente empezó a ser tratado por un psicólogo por la misma enfermedad mental que se tiene. Hasta el día de hoy tenemos estadísticas, por ejemplo, 1 de cada 7 niños de 10 a 19 años padece de ansiedad y depresión. De adultos, miramos 1 de cada 10 están bajo una depresión. Y ese número va a ir aumentando y se utilizan medicamentos
para poder detener esa depresión, pero lamentablemente eh, el medicamento no cura, sino que lo que hace es como un calmante, como una droga, adormece a la persona, pero no cura a la persona. Y entonces vamos a lamentar, esperemos en Dios que no nos van a, a querer bloquear estos videos porque vamos a mencionar ciertos alimentos que está causando esa depresión en las vidas de las personas y por un alimento, bueno, el Señor dijo, no lo que entra contamina, sino lo que sale, pero Él se refería en el sentido de lo que hay en el corazón del hombre. No se refería a un alimento, pero sí hay alimentos que contaminan al hombre y estos alimentos vamos a verlo en la Biblia cuáles son. Eh, Hoy está conmigo nuestra hermana Patti, que juntos vamos a estar platicando y poder ya, ya dejar establecido este tema. El alimento o las comidas que contaminan, que caen, causan depresión. Entonces vemos nosotros que Esaú vendió su primogenitura por un plato de comida. Por un plato de comida, una discordia entre ellos dos, entre Esaú y Jacob. Y entonces se hacen pactos con comida. Entonces vamos a estar viendo esto, así que nuestra hermana Patti va a saludarlos. Amén. Que el Señor les bendiga a cada uno de los que están sintonizando este canal. Es nuevamente una bendición el poder estar transmitiendo. Y créanme de que es muy importante cada tema que se tocan, porque vamos aprendiendo poco a poco de la palabra del Señor y de lo que se está viviendo actualmente. Vamos a tocar temas, como decía Pastor, ¿verdad? Versículos de la Biblia y vamos a tocar varias cosas que están pasando en actualidad. Lamentablemente, pues se están viviendo, ya en las noticias están saliendo, no es cosa que nos vamos a sacar nosotros, ¿verdad? De que queremos nosotros desprestigiar a alguien, sino que lo estamos viendo basados en las noticias que están saliendo y casos que se están dando. Pastor lo decía que desde el 2020 se está manejando pues prácticamente la depresión en muchas de las personas a través de una comida, ¿verdad? Que es lo que ha venido a afectar mucho. Yo me recuerdo, Pastor, que anteriormente estuvimos hablando antes del 2020. Yo me recuerdo bien que Pastor nos decía en una de las prédicas de que lamentablemente se le estaban inyectando, en el caso de los alimentos, en los pollos, ya se les estaban inyectando, ahí sí que cosas que iban a afectar a nuestro cuerpo. Y muchos de los alimentos que ya no eran normales, amado hermano, yo me recuerdo bien que cuando mis abuelos cultivaban los alimentos en sus tierras, no aplicaban abono, ¿verdad? No aplicaban nada más que las frutas y verduras y legumbres se daban ahí sí que con la tierra, ¿verdad? Tal y como eran. En la actualidad, pues nosotros podemos ver de que están siendo manipuladas todas estas verduras, las frutas, se les están implantando cosas a través del abono, a través de químicos que se les están aplicando, que ya no es una fruta natural, ¿verdad? Ya va adulterada. ¿Y qué es lo que provoca en el cuerpo de una persona? Pues ahí es los resultados que están dando actualmente. Amén, que el Señor te bendiga y esperamos ser de bendición. Amén. Bueno, esta es una gran bendición. Queremos nosotros ver realmente lo que el Señor quiere hacer con nosotros y queremos ver si podemos proyectar algunas noticias tal vez ya antiguas, porque esto como estamos hablando, esto sucedió en el encierro de la pandemia que la verdad, 4 años después, hasta el día de hoy todavía se está descubriendo que lamentablemente fue una, ¿cómo se llama? Fue un engaño. Esa es la realidad, fue un engaño. Y este engaño, lamentablemente, pues hasta el día de hoy, por ejemplo, a nosotros nos encerraron y ¿a qué nos obligaron? A comer comida chatarra. Todos surgieron varias aplicaciones, empresas, por ejemplo, aquí en Guatemala hay uno que se llama Pedidos Ya, surgieron no sé quién, no sé cuánto, y empezaron a salir las empresas y hasta la fecha
muchos se quedaron, se abrió esa puerta, se podría decir, de trabajo, de mensajero, de llevar la comida a domicilio, pero en ese tiempo solo los que podían estar abiertos eran los restaurantes y los restaurantes tenían un permiso especial donde sus mensajeros o sus motoristas podían salir y repartir la comida. Pero ¿usted no cree que era un plan, era una agenda para que las personas encerradas, dándoles comida chatarra y para que los iba a deprimir? Por ejemplo, esta noticia que tengo acá salió el 15 de diciembre del 2022. Ya hace que 2 años, Sí. casi 2 años. Y acá el título que tienen es Alimentos que aumentan la tristeza. Recuerden ustedes que tristeza, ansiedad y depresión van de la mano. Miremos, fíjense pues, aumenta la tristeza. Dice, en más de una ocasión habrás escuchado hablar del eje intestino-cerebro. Incluso se habla ya del intestino como el segundo cerebro. Esto se debe a la conexión que existe entre el sistema nervioso central y el tubo digestivo, algo que genera, entre otras cosas, que alimentos que comemos pueden empeorar la sensación de tristeza o depresión. Fíjate, esta noticia, aquí vemos nosotros, salió el 15 de diciembre del 2022. Mira lo que dice. Es más de una ocasión habrás escuchado hablar del eje intestino-cerebro. Incluso se habla ya del intestino como el segundo cerebro. Esto se debe a la conexión, fíjate cómo dice, a la conexión que existe entre el sistema nervioso central y el tubo digestivo. O sea, hay una conexión entre el sistema nervioso. Entonces hay una conexión con el tubo digestivo. Entonces, dice aquí algo que genera, entre otras cosas, que alimentos que comemos pueden empeorar la sensación de tristeza o depresión. Entonces, la clave está así en empezar a ser consciente de lo que ingerimos. Influye en el funcionamiento de nuestro ordenador central. Ahora más que nunca se sabe que somos lo que comemos. Y hay estudios que evidencian que comer ciertas cosas llegan a aumentar y aumentan la sensación de tristeza. Escucha, o sea, lo que tú comes va a aumentar la sensación de tristeza, igual que otras ayudan a sentirse mejor. O sea, hay alimentos que nos van a hacernos sentirnos bien y hay alimentos que va a aumentar la tristeza y la depresión en nosotros. El kit de la cuestión está en el hecho de que hay comidas que generan inflamación del intestino. Esto es efecto, según señala una investigación de la Universidad Harvard. Oiga esto, de la Universidad de Harvard. O sea, no es cualquier universidad. Conlleva problemas de salud físico, mentales. Nos centramos en los últimos para destacar una de sus conclusiones, que hay alimentos que por sus componentes aportes conllevan mayor riesgos de depresión. Entonces, mis amados hermanos y amigos que nos están viendo por este canal, nos damos cuenta nosotros que los alimentos aumentan la tristeza y aumentan la depresión. ¿Por qué motivo? Según aquí, el ordenador central, el intestino, que tiene una conexión con el sistema nervioso, y hermano, entonces eso hace que los alimentos tengan efecto. Ahora, cuando nosotros vamos, por ejemplo, a la Biblia, aquí en Isaías 17:10 dice, porque olvidaste al Dios que te salvó, no recordaste que Él es tu refugio seguro, tú cultivas esos jardines agradables, siembras tus plantas en honor a un Dios extranjero. Solo imagínense, o sea, acá este alimento
está dedicado a la idolatría. Entonces este alimento va a causar un efecto en las personas. Entonces dice, porque olvidaste al Dios que te salvó, no recordaste que Él es tu refugio seguro, tú cultivas esos jardines agradables, siembras tus plantas en honor a un Dios extranjero. Entonces, ¿qué le parece? ¿Qué le parece a este pueblo? O sea, que está dedicada la planta en honor a un Dios extranjero. Entonces, esto quiere decir, por ejemplo, vemos nosotros la dieta de Jezabel, que le enseña a los siervos a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, es la dieta de Jezabel. Entonces, acá, esta es una dieta de idolatría. Entonces, si los alimentos, el intestino está ligado con el sistema nervioso central, y ahí es donde hay una conexión. Entonces, lo que nosotros consumimos, por ejemplo, hay gente que el café, hermano, que para muchos no es, no, por ejemplo, yo he escuchado de personas que si toman café, les va a costar dormir. O sea, el intestino tiene algo relacionado con el cerebro. Entonces, vemos nosotros, entonces, ahora, tenemos que ver qué alimentos son los que causan esa tristeza, esa depresión. ¿Y qué hay que hacer, pastor? Pues si se puede evitar, sería excelente hacer una dieta de esos alimentos, sería lo mejor, si se puede. Ahora, si no se puede, pues la Biblia dice que tenemos que orar por nuestros alimentos y, hermano amado, comerán cosas mortíferas y no les hará daño. Entonces, no nos tendría que hacer daño si nosotros nos encomendamos al Señor. Entonces, vemos nosotros acá, cultivas jardines agradables, siembras tus plantas en honor al Dios extranjero. Cuando seguimos viendo, dice, las proteges el día en que las plantas, haces que brote la semilla al día siguiente, pero cuando vean la enfermedad y el mal curable, pero el mal incurable. Entonces, las proteges el día en que las plantas, haces que brote la semilla al día siguiente. Pero cuando vean la enfermedad y el mal incurable, se perderá la cosecha. Entonces, hermano, vemos nosotros acá que esto está dedicado a los dioses extranjeros. Entonces, yo le pondría aquí alimentos de idolatría. Entonces sí, causa daño. Amén. Hermana Pati, no sé si tiene algo ahí que... Fíjese que al principio del versículo usted decía de que habían perdido, ¿verdad? Ahí sí que dónde estaba su mirada, dónde estaba puesta su atención, se habían prácticamente desconectado, vamos a poner esa palabra, de lo que en realidad estaban viviendo. Y yo buscaba la palabra depresión. ¿Y qué es lo que afecta a la palabra depresión? Y dice que es un trastorno mental grave. Quiere decir que la mente ya no está al 100. La mente se desvía. Los pensamientos ya van a otro lugar o los obligan a que vayan a otro pensamiento, ¿verdad? Entonces usted al principio decía que habían perdido, ¿verdad? La visión, habían perdido ahí sí que la meta que llevaban ellos, porque si lo vemos de esta manera, amado hermano, la depresión es un trastorno mental y es grave, que puede tener múltiples causas. Si nosotros vemos las causas que están dando, y se está viendo mucho en este tiempo, porque como decía Pastor, lo hemos vivido de más antes, pero no había sido tan grave la depresión, no había sido tan afectado en este tiempo. Y dice que son problemas médicos, y el pastor lo estaba diciendo así, ¿verdad? Y los trastornos médicos que uno pueda trastornarle la mente, le puedo decir, es un cáncer. Cuando uno le dice tiene cáncer, lo primero que viene es me voy a morir. ¿Verdad? Es lo primero que afecta. Sí, que afecta la mente. Luego de afectar la mente, empieza a afectar los demás órganos. Lo vemos de un accidente cardiovascular, en este caso, que ya no esté funcionando bien el sistema de lo que es la sangre. Un paro que se dé, porque hay paros respiratorios y hay también paros de infartos, pequeños microinfartos le llaman actualmente, ¿verdad?
un microinfarto que le dé a uno, aún responde, ¿verdad? Aún tiene uno la oportunidad de estar en esta tierra con vida. ¿Qué es lo que hace eso? A veces trastorna, porque uno dice, me dio un microinfarto, por poco y me muero. Empieza ya a pensar en lo que está pasando, padeciendo, y se olvida de las cosas del Señor, ¿verdad? Se olvida de pedirle al Señor. Entonces ya lo vemos de esta manera, una clase de depresión de esta manera. ¿Qué es lo que hace? Provoca que nuestro trastorno alimenticio, le voy a decir porque es un trastorno, Sí, cabal. cambie totalmente, ¿verdad? ¿El por qué? Porque nos refugiamos en algo. Ya no nos refugiamos en el Señor, ya no nos refugiamos en buscar al Señor, sino que nos refugiamos en saciar nosotros la necesidad que tenemos actualmente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos refugiamos en la comida. Y lo primero que hacemos, no me dan ganas de cocinar, no tengo ganas de salir, ya la comida me la llevan a la casa, pago con tarjeta, ya no es necesario efectivo, entonces no salgo de la casa. Y eso es lo que ha trastornado a muchas personas. Y el trastorno alimenticio es el que está afectando actualmente. Sí. Por ejemplo, ahí entraría, hermanos amados, por ejemplo, en este pasaje, aquí en el libro de Gálatas, dice, son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de los cielos. Está metiendo a glotones acá. Va. Cuando nosotros miramos, dice, esa hora me recuperé de mi depresión y todavía con la ropa rasgada comencé a orar al Señor mi Dios, diciendo, Dios mío, me siento tan avergonzado y confundido que no sé cómo dirigirme a ti. Nuestras faltas han sobrepasado el límite y nuestras culpas llegan hasta el cielo. Entonces dice acá, me siento avergonzado y confundido, que no sé cómo dirigirme. Entonces la depresión hace que las personas se sienten avergonzados, confundidos, y dice, y no sé cómo dirigirme. O sea, están tan confundidos que no saben cómo actuar. Dice, nuestras faltas han sobrepasado el límite y nuestras culpas han llegado hasta el cielo. Entonces vemos nosotros que la depresión, más o menos las personas caen como en un síntoma de culpabilidad. Cuando nosotros seguimos viendo los alimentos, aquí en esta noticia, dice, se ha evidenciado que es así con que personas que sufren cuadros importantes de ansiedad, estrés, tristeza e incluso con diagnósticos de depresión, presentan esta inflamación del tracto digestivo. Entre las prescripciones para que mejore esta, evitar alimentos que aumentan la tristeza, como estos de los que hablamos. Concretamente nos centramos en 5 que son fundamentales. Entonces, aquí entraría también, como toca, la digestión está también con el sistema nervioso, que es lo que estábamos viendo. Entonces, hay una enfermedad que le llaman la gastritis nerviosa, que es una gastritis, pero que lo está causando los nervios de las personas. Y entonces acá dice, alimentos, carbohidratos refinados y sus efectos depresivos. Es el primero, el número 1. La bollería, los pasteles, especialmente todo lo que tenga que ver con fabricación industrial, también pastas, galletas, pizzas, aperitivos que se fabrican de forma masiva y que conocerás, pan blanco o pasta blanca, cereales procesados y con azúcares añadidos. Son alimentos que aumentan la sensación de tristeza, suelen generar esa aflicción que comentamos. Todas estas referencias entran dentro de esta familia que no queremos que entre en nuestra casa. Hay que cuidar el organismo y tener claro que esos carbohidratos refinados aumentan la posibilidad de sufrir
o de empezar situaciones de depresión. Entonces, ahí hay un listado de alimentos que causa la depresión. Pasteles, ¿cómo se llama? De fabricación industrial, pastas, galletas, pizzas, aperitivos que se fabrican de forma masiva y que nosotros, hermano, pan blanco, pasta blanca, cereales procesados, azúcares añadidos, que son alimentos que están causando tristeza y suelen generar inflamación. Y comentamos que estos alimentos también causan depresión en las personas. Entonces, estamos viendo la parte científica, cómo, hermano, la relación, por qué estos alimentos. Estamos viendo que el aparato digestivo tiene una conexión con el sistema nervioso y entonces de ahí surge esta situación y es lo que hoy nosotros queremos. Entonces, viendo esto, hermano amado, vemos entonces por qué Satanás le dijo a Jesús, convierte estas piedras en pan. O sea, está tocando el alimento, está tocando, hermano, y es lo que está pasando hoy. Están trastocando los alimentos. Así que, hermana Pati, no sé si tiene alguna Fíjese, pastor, de información. que yo le estaba leyendo en Salmo 69, cuando David cayó en depresión. Ujú. Y él cayó en depresión porque lo acusaban y porque él se sentía culpable porque había cometido algo. Pero fíjese que ya leyendo bien, yo leía que él, en vez de contrarrestar la depresión, a él le daban su alimento. Y el alimento que le daban, según el Salmo 69, 21, y dice, y por comida me dieron hiel, y para mi sed me dieron de beber vinagre. Y yo veía esa palabra hiel, y esa ajenjo, amargura, hiel, ponzoñosa y veneno. Entonces, a él, en vez de ayudarle en lo que le estaba sucediendo, lo deprimían más. Sí, pues. ¿Verdad? Porque le daban de comer hiel y le daban de beber vinagre. Y si lo vemos de esta manera, lamentablemente no le estaban ayudando. ¿Y qué es lo que hacen en el caso de los padres o en el caso de... Yo investigaba, un padre deprimido, pastor, deprime a sus hijos. Sí. Y cuando deprime a sus hijos, ¿cómo lo hace? A través de sus actitudes y a través de los alimentos. Porque una persona deprimida, ¿qué es lo que va a darle de alimento a sus hijos? Y en este caso yo lo veía que ya no cocinan lo que compran. Y ya el alimento que se le dan ya es depresivo. ¿Y qué hace? Provoca la depresión en los niños también, en su propia familia. Y yo veía lo de David, de que a David, en vez de ayudarle a salir del problema que estaba pasando, ¿qué era lo que pasaba? Era de que a él estaban dando más, ¿verdad? Lo deprimían más, lo amargaban más a través de los alimentos. Entonces, como usted decía, lo estamos viendo bíblicamente y lo estamos viendo también en investigaciones que estamos sacando. Sí, qué tremendo, porque si nos damos cuenta ahí, le estaban dando una bebida que le causaba amargura, porque era hiel, y le estaban dando vinagre, que era algo, o sea, era como una droga. Si nosotros vamos esto me lleva a mí en que le dieron a Jesús, porque era una profecía de Jesús. A Jesús le querían dar un vino mezclado, que era una droga, para que él si él al tomarse eso, lo iban a drogar y entonces no iba a sentir la muerte. Por eso, entonces, él dijo, no, yo no quiero que pase de mí esta copa, si no fuera la voluntad del Padre. Entonces, el mismo diablo le quería amargar o drogar para que no sintiera dolor. Entonces, si nosotros vamos ahorita a Deuteronomios 32, fíjense que cuando miramos, aquí se nos desconecta la computadora. Sí. Dieron vinagre a Jesús ya estando crucificado. Sí, ¿no tiene ese pasaje? Lo voy a buscar porque sí, lo veía de esta El manera. que está en Marcos, creo, es el que nos explica, el que está en Marcos. Es el que... no sé si ya estamos listos ahí. Miremos aquí. Fíjense que acá en Deuteronomios
32, mira lo que dice, porque su viña es una viña de Sodoma y de las plantaciones de Gomorra. Uvas venenosas son sus uvas, racimos amargos sus racimos. Entonces vemos aquí una bebida que lo que causa y lo que provoca en la persona son amarguras. Ahorita estamos hablando en un sentido de alimentación. Ahorita este tiene sombra espiritual, lo que significa y todo, pero ahorita cómo verlo en el sombra como alimentos. Entonces dice, porque su viña es una viña de Sodoma y de las plantaciones de Gomorra, uvas venenosas son sus uvas, racimos amargos sus racimos. Entonces vemos la administración de esta. Luego su vino es veneno de serpiente. Entonces, oiga esto, veneno mortal de cobra. Entonces, ¿qué es lo que está trasladando en esta bebida? Veneno y veneno mortal de cobras. Y entonces dice que la viña se convirtió en viña de Sodoma, las plantaciones de Gomorra, las uvas son venenosas, son uvas, racimos amargos sus uvas, y su vino es veneno de serpiente, veneno mortal de cobras. Entonces nos damos cuenta nosotros que la bebida que estos bebían era una bebida que contaminaba y los amargaba. Entonces, hermano, ¿cuánta gente está participando inconscientemente de esto? Si seguimos con el listado de los alimentos, vamos a ver, no sé por qué se desconecta y se conecta esto, nos vamos a dar cuenta qué es lo que establece la palabra. Dice los científicos acá, los fritos influyen negativamente en el ánimo. Otras comidas a evitar cuando sea posible son los fritos, patatas, nuggets de pollo, croquetas, rebozados que se pasan por las friadoras. El proceso de fritura carboniza ciertos componentes, se generan residuos, por así decir, y se convierte en sustancias tóxicas. Fuera trituras a un lado de fritos, porque podrían aumentar la sensación de tristeza y de quienes lo consumen. Entonces, llevamos dos tipos de alimento que causa depresión y tristeza. Entonces, acá vemos nosotros que hay alimentos, hermano amado, que son de Sodoma y de Gomorra. Si dicen que así es el vino, ¿no será que? Porque el problema que Sodoma tuvo fue problemas sexuales. ¿No será que este vino era un vino que lo que hacía era, hermano, causar problemas sexuales? O es como los energizantes que le dan al que lo bebe esa supuesta energía, y lo que lo lleva es a un pecado sexual. Entonces, por eso le dice Sodoma y Gomorra. Amén. Amén. En Juan 19:29 es donde le dieron vinagre al Señor Jesús cuando ya estaba crucificado. Ajá. Ahí dice. ¿Cuál? Es donde mezclaban, en Mateo. Donde querían darle a él el Mateo 27. 33. Ajá. Aquí nos están aportando. Vamos a estudiar acá. Dice acá, cuando llegaron a un lugar llamado Gólgata, que significa lugar de calavera. Vamos a ver aquí, no sé por qué se nos está desconectando y conectando. Bueno, seguimos porque el tiempo nos está avanzando. En Mateo, vamos a leer varios porque en una de esas, cuando se platica, vamos a ver.
Dice, cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Cuando miramos esa palabra hiel, dice, dice Matiz Verdoso, hiel bilis, es decir, por analogía, veneno, anodino, gorgojo, polía, amapola, hiel, bebida amarga, palabra relacionada con cloe, amarillo, cloro. Entonces, o sea, era una droga. Y bilis, ¿y la bilis qué hace? ¿Cuál es el problema de la bilis? El enojo. El enojo. Entonces, dice que era un veneno, anodino, era una droga. El caballo amarillento, que es la misma palabra, el caballo amarillento que sale y que mata. Entonces son alimentos que causan enfermedades, amarguras, y le querían dar de beber mezclas con hiel, pero después de probar lo desechó, no lo probó. Y entonces era una droga. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Que, hermano amado, están utilizando este tipo de alimentos. Entonces, los fritos, hay que evitar los fritos. Luego vamos a seguir viendo la número 3, pero no sé qué comentarios tiene nuestra hermana Patti. Fíjese, pastor, de que yo estaba viendo en realidad más que todo los consumir los alimentos que no vayan a ser deprimidos, y veía los que deprimen y los que no deprimen. Uh-huh. Pero la verdad que siempre tienen similitud, porque les están contrarrestando el que no coman exagerado, no lo coman exagerado, pero que no lo dejen de comer. Porque si lo dejan de comer, dice que va a variar su cuerpo. ¿El por qué? Porque quitar de una vez la comida dice que va a debilitar completamente el cuerpo y se va a enfermar de otras cosas. Entonces no les están diciendo déjenlo, sino que páusenlo poco a poco, quítenselo poco a poco, ¿verdad? Para que el cuerpo no se resienta al momento de quitarle esto. Y usted se ha dado cuenta, algo que pasó cuando nos encerraron fue de que la mayoría se puso a hacer ejercicios, donde ya se vio obeso, ¿verdad? Ya se vio que tenía demasiado, y empezaron los del gimnasio. Y ahora, si se dan cuenta, todos los que están en gimnasio dicen porque están depresivos, porque van porque están gordos, porque van porque los alimentos están malos. ¿Qué es lo que hacen? Ya hay instructores en cada gimnasio donde le dicen qué dieta puede llevar cada uno. Entonces ahí es donde ya empiezan ellos a disque medicarlos, les puedo decir, o decirles qué nutritivos pueden ellos comer y quitarse y qué no, ¿verdad? Para poder ellos mantenerse. Entonces, una de las cosas que yo estaba viendo es de que no le quitan completamente el alimento, pero sí le van contrarrestando poco a poco. Entonces, vemos esta situación. Si yo quiero no consumir nada de estos alimentos, va a afectar a mi cuerpo. ¿Por qué? Porque mi cuerpo ya está acostumbrado a ingerir esta clase de alimentos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Quitármelos poco a poco. Porque si yo me los quito de una vez todo, entonces ahí sí mi cuerpo va a colapsar. ¿El por qué? Por falta de algo que yo estoy consumiendo a diario. O sea, es como una práctica. Puse el gimnasio porque el gimnasio es una práctica. Deja usted de ir al gimnasio, ¿qué es lo que sucede? Vuelve a engordar otra vez. Entonces, igual es con lo de los alimentos. Deja usted de consumir los alimentos, se enferma. Los empieza a dejar poco a poco, es lo que están diciendo. No déjelos de una vez, sino que poco a poco. Eso es lo que están aquí clínicamente lo que están diciendo, ¿verdad? Amén. O sea que hay que tener un equilibrio. Sí. No abandonarlo de una vez. No, porque su cuerpo ya está acostumbrado al ritmo de vida que lleva alimenticio. Estamos hablando alimenticio. Todos tenemos un ritmo de vida alimenticio. Entonces ya estamos adaptados a eso. Nuestro cuerpo ya está adaptado a eso. Le quito de una vez lo que me va a dañar en el futuro, ¿verdad? Pero se lo quito de una vez, mi cuerpo va a colapsar porque le hace falta eso, ¿verdad? Entonces hay que quitar moderadamente según lo que dicen clínicamente, ¿verdad?
Cuando nosotros vemos una de las señales de la venida del Señor Jesús, porque tenemos que ver porque ese es otro tema que tenemos que platicar, las señales de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuáles son? Y hay una, está en Mateo 24:38, porque como eran en los días del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, tomando mujeres, los maridos y dándolos a los padres, hasta el día en que Noé entró en el arca. La PDT dice, en aquellos días antes del diluvio, la gente comía y bebía, se casaba y daba a sus hijos en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de esto, esta es una señal que cuando el Señor regrese, va a encontrar a la gente comiendo y bebiendo. Entonces, vemos nosotros que el glotón no va a heredar el reino de los cielos. Entonces, la glotonería es un espíritu, es un demonio. Entonces, hermano, entonces ahí ya nos metimos ya a camisas de 11 varas, porque ya no es simplemente un alimento que está causando la depresión, la tristeza, sino que ahora ya es un espíritu el que está tomando. Entonces, ¿cómo va a encontrar a la gente al Señor cuando venga? Comiendo y bebiendo. ¿Es malo comer y beber? No. El problema es cómo hacerlo, cuándo hacerlo y qué comer. Dice en la PDT, en aquellos días antes del diluvio, la gente comía, bebía, se casaba y daba a sus hijos en casamiento, hasta en el día que Noé entró al arca. Entonces, esta es una señal. Entonces, la gente en este tiempo va a estar comiendo. Y hay una cosa, que la misma comida causa ansiedad y depresión, pero hay gente que come por ansiedad. O sea, eso lo vamos a buscar. No sé si han escuchado de eso, que hay gente, por ejemplo, la gastritis nerviosa, y que no es porque no coma, sino porque hay gastritis, pero hay gente que come por ansiedad, vive ansioso y come. Por eso dice que tienen que tener una bolsa de semilla, porque le entra la ansiedad y tiene que comer. Y entonces que come la semilla porque está ansioso y quiere comer. ¿Podría ser el afán, pastor? Sí, sí. Porque en Mateo 6:25 al 34 nos habla, donde dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Pues ahí se podría decir, ¿verdad? Sí. Entonces, hermanos, cuando nosotros nos damos cuenta de eso, mucha gente está preocupado en qué comer. Entonces entra en una ansiedad, en un afán, qué comer. O sea, se desespera en qué quiere comer. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener un dominio propio, un control sobre nosotros mismos, para poder, hermanos amados, no caer en ese problema. Yo no sé si todavía puedo transmitir o ya no puedo transmitir, pero estamos viendo un listado de los 5 alimentos principales que deberíamos de evitar. Vamos por la número 3. Dice carnes procesadas que generan inflamación intestinal. ¿Cuáles son? Otros productos que no deberían entrar en tu nevera o refrigerador son las carnes procesadas, especialmente las rojas en general, pues estas demostrando que conllevan un efecto inflamatorio. Una cosa lleva a la otra y es otro de los alimentos a evitar por influir en los estados de ánimo negativos. Fíjese, los estados de ánimo negativo. Entonces acá, cuando el Señor venga, ¿cómo los va a encontrar? Comiendo y bebiendo. Entonces la gente va a entrar en una ansiedad. Y hermano amado, los alimentos hoy son manipulados y es lo que nosotros comemos. Ya no tienen ni semilla. Sí. Amén. Pastor, de que al momento de que usted dijo ahorita que nos va a encontrar comiendo y bebiendo, a este pueblo, lamentablemente, que no sigue al Señor,
que va a estar preocupándose, ¿verdad? En sus afanes. Yo leía en Jeremías, fíjese, 9, y prácticamente empecé a ver cuando ya el Señor, me imagino que ya no quería, ¿verdad?, saber de ellos, donde les dice que a este pueblo les daré de comer y beber, ¿verdad? Y créame, pastor, que yo me quedé impactado porque dice, por tanto así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, he aquí yo les daré de comer ajenjo a este pueblo y les daré de beber agua envenenada. ¿El por qué? Porque si vemos antes, dice de que andaban en su terquedad, que no obedecían, andaban abandonando la ley del Señor. Entonces, ¿qué es lo que sucede, amado hermano? Cuando nosotros abandonamos las cosas del Señor, cuando nos apartamos de las cosas de Dios, cuando perdemos nuestra visión y entramos en esta clase de depresión, entramos en poder comer, yo no sé si la aportación es esa lo que estamos viendo, pero el Señor viene y ya se despreocupa, porque dice, por lo tanto, yo les daré de comer, ¿verdad?, ajenjo, y de beber agua envenenada. ¿Dónde dice eso? En Jeremías 9. Ajá. Estoy hablando de Jeremías 9:15. Jeremías 9:15. Por tanto, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: he aquí yo daré de comer ajenjo. Vamos a ver, dice de una raíz que se usa, maldecir, polía, termes, venenoso, maldito, dice aquí. O sea, van a comer sus maldiciones. Uh-huh. A este pueblo, y le daré de beber agua envenenada. Dice que esta agua envenenada es rosh, planta venenosa, amapola, droga. Por su cabeza cúspide es generalmente veneno de serpiente, amargura, hiel, ponzoñoso, veneno. Entonces acá le daré a beber agua envenenada, agua amargada, agua sucia. Los esparciré entre las naciones que no conocieron ni ellos ni sus padres, y enviaré tras de ellos la espada hasta aniquilarlos. Así dice el Señor de los ejércitos: considerad y amad a las planinieras que vengan, enviad por las más hábiles que vengan. Entonces, el mismo Dios les va a dar ese tipo de alimento. ¿Eso quieren? Ahí está, pues los vamos a dar. Cómanse eso. Entonces, mis amados hermanos, el propósito de este tema es que nosotros no descuidemos la salvación que el Señor nos regaló. No descuides el ser arrebatado, porque lamentablemente en este tiempo ya cualquiera está propenso a cometer errores, y recordemos que el Señor nos invita a terminar la carrera con gozo. No solo que hayamos empezado, sino terminarla, y terminarla bien, terminarla con gozo, porque eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Así que hoy, en el nombre poderoso de Jesús, para nosotros es una gran bendición poder hablar de estos temas. Vamos a ver el otro listado de alimentos. Aquí dice: bebidas azucaradas, alcohol son perjudiciales. Perjudiciales para el bienestar mental. Ojo, mental. Nos referimos al refresco y ciertas bebidas comerciales que tienen azúcares añadidos, extras, que son malos para la salud en general. Estos así entran en la lista de alimentos que aumentan la sensación de tristeza y que influyen en la depresión fuera de tu despensa. Saquémoslo. Entonces, bebidas azucaradas y alcohol son bien problemáticos para la salud. Entonces, ¿qué hay que hacer? Evitarlo. El vino de Sodoma, evitarlo, porque esto está matando, hermano, el cuerpo, está destruyendo el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Entonces, yo creo que sí es necesario que recapacitemos en esto.
Amén. Estaba viendo de las bebidas azucaradas, ¿qué es lo que afecta? Ajá. Y dice, pueden afectar la mente de varias formas. Y dice una de las formas, hiperglucemia. Los episodios frecuentes de niveles altos de azúcar en la sangre pueden causar estrés en el cerebro, dice. La memoria. Las personas que beben con frecuencia bebidas azucaradas pueden tener una peor memoria y un cerebro más pequeño, dice. Y estoy tocando solo dos porque está el estado de ánimo. Que Repite dice, eso. Eso está interesante. el de hipoglucemia Ajá. dice que los episodios frecuentes de niveles altos de azúcar en la sangre pueden causar estrés en el cerebro. Ahora le afecta en la memoria. Las personas que beben con frecuencia bebidas azucaradas pueden tener una peor memoria y un cerebro más pequeño. Qué tremendo. Acá en el número 5 del listado que llevamos, dice todo lo que conlleva azúcar, es lo que estaba hablando de nuestra hermana Patti, añadidos. Nos referimos tanto a las bebidas anteriormente citadas como la botellería industrial y a las gominolas. Otro ejemplo perfecto, estos productos van de la mano de otras patologías como la obesidad o la diabetes. Y de un tiempo a estas partes se asocia de manera irremediables a la depresión, a la mala salud mental. Ojo con ellos, evítalos, opta por alimentarte más saludable. Aquellas personas que quieran profundizar en estos aspectos pueden consultar. Bueno, ya aquí ya manda, ya. Entonces, cuando nosotros miramos, el Señor viene y ¿qué va a encontrar la gente? Comiendo y bebiendo. Entonces va a haber una ansiedad, una depresión y la gente va a estar ansioso. Entonces, cuando nosotros miramos históricamente, nos vamos a la historia y vemos en Génesis 6:1, aquí había un tipo de alimento. Dice, aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas y habían gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombres. Entonces, dice acá que el nacer es tener hijos, engendrar como médico. Entonces, notemos nosotros acá que ya históricamente, desde tiempos antiguos, ya había una manipulación genética por medio de médicos. Entonces, estas manipulaciones, como dice Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del sol. Todo lo que ya, lo que existe, lo que está pasando, ya había pasado, no hay memoria de ello. Entonces, estos gigantes, ahora vemos nosotros, ¿quién le enseñó a la tribu de los mayas? ¿Quién le enseñó a los que vivían en Canaán que las frutas eran grandes? ¿Quién les está enseñando ahora a trastocar los genes de las plantas para que, hermano, crezcan bastantes, den bastantes frutos? Hoy vemos nosotros los alimentos que podríamos decir ya no son originales, ya no son naturales, sería la palabra. Son los alimentos que ya no tienen semilla. Eso quiere decir, hermano, que por ejemplo, usted tenía un limón, usted le sacaba la semilla al limón y podía sembrar y crecía otra planta. Pero los alimentos ya procesados, trastocados genéticamente, manipulados por los científicos, por los médicos, genetistas, ya no tiene pepita, ya no tiene semilla. Y hermano, y esto es bien tremendo porque cada alimento de esos ya no es un alimento natural, ya está inyectado, manipulado. Y yo me pregunto, una mente diabólica le puede inyectar a una fruta algo que por experimentar. Y por eso nosotros hoy, hermano amado, tan jóvenes,
diabéticos, jóvenes bajo depresión, jóvenes bajo, hermano, tienen un problema de ansiedad, tienen problemas de taquicardia. Hay un montón de enfermedades que están pasando en este tiempo y lo vemos en personas jóvenes, personas, hermano, que uno dice, estos van a vivir más tiempo y son los que viven más enfermos que uno. ¿Y por qué? Por los alimentos que se están consumiendo. Y entonces, yo te invito en el nombre de Jesús que cuando tú comes, ores por tus alimentos, santifícalos en el nombre de Jesús para que no tenga ningún efecto en tu vida. Porque si no, hermanos, esto sí se pone cardíaco. Yo no sé si van a crear alimentos que se pongan insensibles en contra de la presencia de Dios, que se pongan duros. O sea, puede ser que sí. Ya todos se lo están inventando. Ya no hayan que Sí. sacar. Fíjese que yo leía los alimentos ultraprocesados. O sea, están los procesados y estos son los ultraprocesados, con formulaciones industriales que se derivan de los alimentos procesados y a los que se les agregan ingredientes y sustancias que muchas veces son desconocidas. Algunos ejemplos de los alimentos ultraprocesados son las galletas, las papas tipo chip, los cereales, los panes, los bizcochos, los embutidos, entre otros, dice. Y nosotros hemos comido muchos cereales, Ajá. los panes, los bizcochos. Estos alimentos ya son ultraprocesados, dice, o sea, ya están manipulados. Fíjese de que tengo mi sobrino que trabaja en donde ahí sí que trasladan semilla al exterior. Él tiene que tener un cuidado de que las semillas no se vayan a mezclar, porque si se mezcla una semilla, esas semillas ya no funcionan, porque ya no sale el fruto como de veras ellos lo están implementando ahí donde él está trabajando. Dice que en una ocasión un compañero lamentablemente mezcló la semilla de un chile dulce con un chile picante. Entonces se mezclaron y no se dieron cuenta. Ellos antes de mandar esa semilla, ellos lo siembran, ¿verdad? Para ver qué fruto da. Y el fruto que daba era un chile, pero chile dulce, supuestamente el físico, pero al probarlo era picante, porque mezclaron las semillas, pero Sí, fue pues. intencional, ¿verdad? Entonces, si lo vemos que sucedió intencional, ¿cómo puede suceder ya en la actualidad, ¿verdad? Cuando quieren, ahí sí que manipular los alimentos, como estaba hablando el pastor. Qué tremendo, qué tremendo. Fíjense ustedes que en Números 13:33 dice que también vimos ahí a los nefelitas, los descendientes de Anac, proveniente de los nefelitas. Nosotros a su lado teníamos la impresión de ser como saltamontes y eso mismo les parecíamos a ellos. Cuando ellos llegaron a Canaán, ahí había una manipulación de alimentos. Estos gigantes crearon su propio alimento a su estatura y un racimo de uvas se lo llevaban entre dos personas. Hoy eso es lo que está pasando. La gente está manipulando los alimentos, lo que dice hermana Patti, que de accidente va una mezcla de plantas, de semillas y sale algo bueno. Pero también, en cambio, estos no creo que haya sido accidente, sino ellos tenían que crear su alimento de acuerdo a su estatura. Mis amados hermanos y amigos, el tiempo se nos está terminando y quisiera aprovechar estos minutos que nos queda. Eh, este programa Tiempos de Libertad, lo que realmente queremos es que tú como pueblo de Dios o tú que no conoces al Señor y quisieras aceptar al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, algo bien importante que tenemos, hermanos, es que reconozcas en tu corazón al Señor Jesucristo y le entregues tu vida a Él. ¿Qué dice la Biblia? El que confiesa con su boca y cree con su corazón será salvo. Si no tienes una iglesia donde congregarte, aquí en Iglesia de Cristo Fresca Unción, Ministerio Ebenecer Jalapa, estamos aquí en el mero centro de Jalapa. Tenemos culto los días martes y viernes a las 7, domingos a las 9 y 11 de la mañana, que para nosotros va a ser una gran bendición que estés con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, bendecimos la vida de cada uno
de mis hermanos, Señor, guárdalos, protéjalos, cúbralos con tu sangre y que esta enseñanza, esta palabra no regrese vacía, que cumpla el objetivo, el propósito por el cual tú lo has enviado. Que llegue, Señor, a las fronteras de países lejanos por medio de las redes, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga y que Dios te guarde y te esperamos próximo domingo.